Bienvenidos a este episodio de Porque Soy Tu Madre. Buenísimo tema porque todos tenemos que estar súper conscientes de estas heridas de la infancia. ¿Qué tan heridos estamos y qué tanto hemos sanado? Pero para eso, primero hay que ponerle nombre y apellido. Primero hay que saber de qué estamos hablando. Y para eso tengo a dos grandes invitadas. Una de ellas es Fernanda Escalera. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Ella es psicóloga, experta en salud mental materna. Qué importante que todas las mamás estemos cuerdas, ¿no? Por lo menos sepamos qué traemos en todo el camino procesado, caminado de la maternidad. En esta mochila, ¿no? Que traemos todo este bagaje en cuanto a nuestra infancia. Y tengo también aquí a mi lado izquierdo a... Ella, además de ser una excelente amiga, es maravillosa conductora de televisión, pero además es terapeuta, además es conferencista y viene muy de verde, muy verde perico. Gracias, Quiroga, por estar con nosotros en Porque Soy Tu Madre. Ay, muchas gracias, también. Gracias. Gracias, pues aquí estamos, a darle. Con un tema, pues complicado y que muchas veces mucha gente podría no creer en estas heridas de la infancia, o quizás porque te da tanto miedo llegar al fondo de nuestros dolores más profundos, ¿no? Y que no hemos podido solucionar y que nos define y define nuestras acciones y nuestras reacciones. ¿Cómo empezamos a descubrir qué herida tenemos y cuáles son estas, Fer? Justamente antes de empezar con estas heridas, yo le agregaría ahí el miedo a hacernos responsables. Cuando no queremos trabajar en nosotros, es mucho más fácil estar en el plan víctima que ser responsable y tomar las riendas de nuestra propia salud mental y emocional. Así es. Y las heridas de la infancia, bueno, son 5, yo trabajo con 5, hay quienes hablan de ¿Abren más. el abanico? Sí, son 5 heridas, es la de abandono, miedo, rechazo, humillación, injusticia, miedo al abandono, injusticia y traición. Muy bien, ¿y todos podemos tener una mezcla de esas heridas con respecto a lo que vivimos? Sí, todos venimos cargando mucho o poquito de cada una de estas heridas. Hay gente que dice que puede traer solamente una, pero la mayoría de las personas venimos cargando un poquito de cada una de las heridas, ya que no todas las heridas son por una cuestión real. Quiero decir, no es porque tiene que haber a fuerza un evento traumático en el niño para generar estas heridas. Las heridas se van generando en los niños de acuerdo a la percepción que tiene el niño. A cómo reciben la información. Exactamente, hay que acordarnos que los niños, por lo menos los primeros 7, 8 años de vida, no tienen una madurez emocional como lo tienen los adultos, y van interpretando su propio mundo a través de sus propias vivencias, de su forma de ser, de su personalidad, de su manera de poder crear fantasiosamente lo que está pasando con sus padres. Entonces, ¿y solo es con padres, Fer? ¿Solo es con papá y mamá? Las heridas de la infancia la generan normalmente papá y mamá, quienes son los que están con los niños, o sea, el cuidado de los niños, pero se puede generar si papá no está y el abuelito ocupó el lugar de cuidador, o si lo cuidan la tía, o sea, las heridas de la infancia pueden ser generadas por cualquier persona que está al cuidado de los niños, a diferencia de la herida materna y paterna, que son específicamente de mamá o papá, que viene todo ligado, pero... Porque estamos hablando también de una cuestión energética muy fuerte, sí, ¿no? Hablando de papá y mamá, simplemente si no están y te tuvieron que criar tus abuelos, pues tienes un abandono de papá y de mamá. Quiroga, ¿tú cómo vas en este asunto? ¿Tú has trabajado estas heridas? ¿Tienes alguna que nos quieras compartir? Y también uno aprende con respecto a las historias de los demás. Sí, por supuesto, y como bien lo dices, pues todos al final tenemos, la cuestión es irle rascando para ir tratando de ser también mejor mamá, ¿no? Porque ya con nuestros hijos dices, oye, ¿cómo los educo? ¿Cómo les enseño? Si yo ni siquiera me he ido a tratar, a checar, a revisar en mi interior qué es lo que yo tengo. Entonces vamos repitiendo, yo creo que patrones, ¿no? Y justo te das cuenta cuando dices, esto que estoy haciendo me parezco a mi mamá, no, Dios, ya lo que más odiaba. Pero corregida y aumentada. Corregida y aumentada, ni se diga. Sí, sí.
En mi caso, por ejemplo, mi mamá siempre fue muy estricta, ¿no? Con la limpieza. Ya le ha bajado 2 rayitas, pero siempre a nosotras, a mi hermana y a mí, siempre era de las que tiende tu cama. Y entonces la tendía y me decía, no, es que no está bien hecha. Entonces para ella nunca era suficiente, pero después cuando ya lo ves por fuera y la comprendes, dices, a ella sí la educaron. Y la educaron yo creo que todavía peor de lo que a mí me lo hacía, ¿sabes? Y entonces yo con mis hijas, yo decía, yo no quiero repetir ese patrón porque a mí sí me dolía. A mí sí me dolía que me destendieran la cama y que me hacían repetirlo. Entonces yo en mi caso trato de decir, no pasa nada. Bueno, sí tiéndelo, pero así como tú puedas, ¿no? Y ahí como la lleves. Entonces, Pero no entonces sé. esta herida se hereda. Claro, porque, a ver, no específicamente como fue papá o mamá con nosotros tenemos que actuar con nuestros hijos. Lo que se queda guardado es la herida. El sentimiento, por ejemplo, de sentir que hacías tu mayor esfuerzo y no era suficiente. Lo vamos pasando a nuestros hijos dependiendo lo que sentimos. No es tanto la vivencia, no es, como yo les digo, esto no es ni el tarot, ni estamos leyendo, a ver, inventando, a ver qué está pasando en la historia de cada persona, sino simplemente es observarnos emocionalmente. Okay. Yo necesito saber quién soy. O sea, todas las heridas te van definiendo tu personalidad, tu manera para estar hoy aquí platicando, ¿no? Pero entonces, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina, Fer? ¿La personalidad define tu herida o tu herida define la personalidad? Parece un trabalenguas, pero Sí. ¿qué es primero? Pues yo creo que es como el huevo y la gallina. O sea, realmente todo va siendo como un cúmulo de situaciones que nos van a ir, pues a lo mejor generando más poder a nivel emocional o quitándonos, ¿no? Porque a lo mejor si tengo una personalidad un tanto débil o penosa o no tengo una autoestima bien marcado y tengo unos papás que en vez de decirme, qué bien lo haces, o no en este plan del reconocimiento, ajá, exacto, admiro tu esfuerzo o de alguna forma creen en ti. Como niño dices, mis papás creen en mí, estoy en un lugar seguro. ¿No? Y saco mi herida. Ajá, A ver, no. ¿por qué? No, justo por esos detalles, pero yo sé que mi mamá no lo hacía con una cuestión de lastimarme, porque yo creo que ningún papá, y eso yo creo que es bien importante dejarlo claro, ningún papá quiere lastimar a sus hijos, sino es algo que haces inconsciente. Y mi mamá, en su educación y en lo que ella creía correcto, ella me decía, no está bien hecho. Y no lo estás haciendo bien, pero en mi cabeza era de, es que no soy suficiente. Y si no eres suficiente para tu papá o para tu mamá, no eres suficiente en tu trabajo, no eres suficiente en tus amigos. Exacto. Y para nada. Y como dices tú, Fer, justo ahí es como tú lo estabas desmenuzando, ¿no? Tú estabas entendiendo esa información que te daba tu mamá, quizás bien intencionada, pero tú ya lo estabas decodificando de una forma en que representaba una herida. Claro. No, y justamente eso, ¿cómo lo podemos trabajar ahora, no? O sea, ¿de qué me sirve tanta información o saber hoy en día que hay heridas de la infancia que podemos ir sanando como papás? ¿Qué pasa si vemos a un hijo que no está bien en su cama? Y le digo, no le hiciste bien, a lo mejor un papá que se conoce, que tiene este conocimiento y que puede como generar esta empatía con los hijos, puede decir, ok, a ver, ¿cómo te sientes en esto? ¿No? O sea, como que ayudar a que el niño pueda sacar su interpretación y mamá lo pueda reparar si no era el caso. A lo mejor tu mamá nunca quiso que te sintieras poco suficiente. Digo, hay papás que a lo mejor y cada uno trae, como bien dice, su historia y tendrán como esta manera de relacionarse con los hijos, pero yo creo que la clave en que nuestros hijos puedan evitar la profundidad de sus heridas es que no las vayan acumulando en ellos y que puedan ir como pudiendo reparar con sus propios padres lo que van sintiendo, lo que les gusta, lo que no, aprender que son valiosos y tienen validez en todos los sentidos, no importa que tengan 4 años o 7, o sea, no tienen que tener 18 años y para poder elegir una carrera, pueden decir desde chiquitos realmente que les gusta. Realmente quiero ir a clases de fútbol, realmente quiero ser el mejor en ajedrez. Claro, ¿y qué tanto es tu herida de proyectar en tu hijo, mi hija tiene que hacer esto porque yo lo hice, porque es mi sueño frustrado? Por el deber ser. Suele pasar. ¿no? Quería ser futbolista, pero entonces ahora mi hijo lo será por mí, ¿no? Claro, y al niño no le gusta. En el caso de Gaby, que dice lo de su mamá, con respecto al ejemplo muy práctico de la cama, ¿qué herida podría ser? ¿Qué herida es? Pues justo la del el sentirte valorado, ¿no?
Pues ahí podrían, o sea, podrían Entonces ser sería varias. humillación. Podría ser humillación, podría ser rechazo hacia su esfuerzo, Ya podría tengo ser muchas. injusticia. Es que, Te queremos. a ver, eso es algo súper importante y qué bueno que salió aquí, o sea, lo que platicábamos hace rato. Hay en la revista, en internet, en cualquier lado, test de si tú viviste esto, entonces si juntas más puntitos verdes o rojos, ya tienes esta herida. O sea, sí está padre poder trabajar en ti e ir Identificar. identificando. Ujú. Pero evidentemente cada persona tiene su historia. Sí. O sea, ¿qué hay detrás de la cama? ¿Cómo era la dinámica familiar? ¿Cómo era normalmente tu mamá contigo? O sea, todo eso va a ser súper útil a la terapeuta para poder trabajar contigo una herida, ¿no? O sea, digo, de así de entrada podrían ser muchas. Es decir, si pero- quieren saber qué heridas tienen, pues no se vayan solamente a un test como de revista de teenagers, ¿no? O sea, sería el paso número 1. Síguete. Pero hay que escarbarle más, como dices tú, Vayamos, Gaby. por supuesto, con una experta y ya que nos oriente y nos vaya. Oye, porque además no se logra a veces identificar en una sola terapia. O sea, a veces necesitamos escarbarle un poquito más. O a veces quieres negarlo. A veces También. estás tan bloqueado y tan Sí. negado que vas, pagas tu terapia y entonces no sacaste nada porque según tú eres perfecta. Y es Oye. el plan de controlar todo, ¿no? Y cuando te dicen, ay, puede ser esta herida, no es cierto, ¿no? También la negación es Sí. otro punto donde no queremos aceptarlo. Sí. Fíjate, una vez en las terapias también que yo doy, una vez llegó un caso de una mamá que decía que ella estaba muy triste porque sus papás, en este caso también su mamá, no iba a los eventos de la escuela. Y que entonces los niños le hacían bullying y se burlaban de ella porque era la prácticamente de las pocas que sus papás no iban. Ahí, por ejemplo, ¿qué huella sería? Bueno, depende, o sea, si le hacen bullying a la niña, o sea, es que son muchas... Ella se pu- sentía pu- rechazada ella- porque sus papás no estaban, ¿no? Ajá, pero quién sabe realmente, o sea, si realmente sus papás no estaban y le habían explicado, oye, mi amor, no puedo ir, tengo que trabajar, hay papás que tienen más tiempo libre, hay mamás que están en casa, ¿no? O sea, no tiene que ser una herida de abandono para mi hija si yo le digo, oye, quiero estar, o sea, pero no hay forma porque tengo que ir a trabajar, porque tu abuelita está enferma, por la razón que sea. Cuando yo tengo esta comunicación donde le hago ver a mi hijo que es valioso, que a veces no tengo que estar pegada a él para que demostrarle que es valioso, puedo o sea, salvar esa herida a lo mejor en Ok, eso. ok. Ahí sería muchísimo más trabajar la cuestión de autoestima, de seguridad personal, por qué le están haciendo bullying y por qué el niño no puede decir, no están porque no pudieron, ¿no? Sí, o sea, claro, que el niño es autosuficiente para decir, no pasa nada, ¿no? o más que no pasa nada, que el niño sepa interiormente que su mamá no lo está abandonando. Que son otras ¿no? razones Que son por las otras que no puede ir. razones. Claro. Más bien es qué me está haciendo sentir humillado, y no por herida de humillación, sino humillado a mí, a mi persona, que un niño se burle de mí de esto. O sea, ¿por qué no tengo las herramientas para poder contestar? Y entonces ahí volvemos a lo mismo de la terapia y los tabús. Qué importancia es que los niños desde chiquitos tengan un espacio seguro, ya sea en casa con papás o un terapeuta, porque ¿qué pasa con ese niño si va a una terapia y dice, me molestaron, me dolió, me hicieron sentir inseguro, no me gusta la escuela, no sé, lo que sea? Posiblemente podamos salvar a ese niño de que no sea un niño que sea bulleado, que trabaje en su autoestima, que pueda tener comunicación en su familia. Y seguridad, ¿no? O sea, ajá, exactamente, trabaja en la autoestima. Pero si aquí queremos trabajar, para trabajar con nuestros hijos, es decir, las heridas que pues están, pues no quisiera decir forjándose porque no es una palabra positiva, sino que se están sembrando en su interior. Primero tenemos que sanar las del adulto. Primero como mamá o como papá tenemos que sanarnos, estar en paz con nosotros mismos, ya sea con terapias a nivel espiritual, esta cuestión de introspección, de autoconocimiento, de amor propio, para entonces poderlos ayudar y poderles dar un espacio, que decías, crear un espacio y un ambiente de confianza. Pero esto estamos hablando que pues es para lo que queremos trabajar, es como el objetivo, La meta. pero la mayoría de las familias no tienen este espacio de confianza con sus hijos, o nosotros venimos trabajando, apenas podemos con lo nuestro, ¿no? Cuando no podemos darle esa misma contención a nuestros hijos. En lo personal, creo que es muy difícil educar realmente cuando no te conoces,
¿no? Entonces, yo creo que en toda esta apertura de información que hay hoy en día, el verdadero trabajo está en aprender a conocer a tus hijos al mismo tiempo que te estás conociendo a ti, en todos los sentidos, porque a lo mejor yo no sabía que llorar era válido, o no sabía que era valiente, o no sabía a lo mejor muchas cosas positivas de mi persona que a lo mejor venía arrastrando, y al momento de enfrentarme a mis hijas, o sea, a su crianza, te vas dando cuenta que les vamos poniendo, ¿no? A través de toda esta información de las crianzas respetuosas y todo lo que hay hoy de información para el bien de los niños, que no podía ser esa mamá que decía el libro, que yo quería ser conscientemente, porque traía muchos miedos internos, por así decirlo, en términos como personales, ¿no? Entonces, sí, realmente, toda esta información sobre la manera de educar a nuestros hijos es educar, o sea, conocerte a ti, ¿no? O sea, primero es hacer las paces contigo. Por ejemplo, en mi caso, y que creo que también puede ser el caso de muchas mujeres, con respecto a cómo se relacionan con los hombres, ¿no? Cuando tienes ausencia de padre, ¿cuál es la herida principal con la que tenemos que lidiar? Y yo, a mis casi 40, apenas estoy empezando a trabajar en eso. Pero ¿cuál es la herida puntualmente cuando hay abandono de una figura paterna? En heridas de la infancia puede ser la herida de abandono, la de humillación, la de rechazo, pero esas... ¡El combo! Pero esa se englobaría en una herida paterna. Hay que acordarnos que nuestra primera fuente de amor masculina es nuestro papá. La forma en la que tenemos de relacionarnos con él, la forma en la que visualizamos a mamá con él, la forma en la que él nos regresa esta forma de que le damos amor, ¿no? Entonces, si yo tuve un papá que no fue presente, que de alguna forma nunca fui suficiente, no tenía este reconocimiento de su parte, me sentía humillada de alguna forma, pues estoy aprendiendo que esa es la forma de amar, ¿no? Entonces, pues nos vamos a Pero entonces, inconscientemente buscamos, y digo inconscientemente y a veces hasta de una forma masoquista, entonces en algún momento buscamos que nos abandonen o hacemos algo para ser abandonadas. Pues inconscientemente. Inconscientemente, sí. Yo creo que de alguna u otra forma buscamos inconscientemente un patrón de hombre o un patrón de amor, o sea, no quiero hablar únicamente de relación heterosexual, ¿no? O sea, buscamos la forma de relacionarnos de amor con otra persona, sea cual sea, de una forma en la que lo necesitas. Si tú necesitaste dar todo de ti para que fueras vista, pues posiblemente vas a entrar en una relación de pareja donde pues vas a dar todo por la otra persona, vas a querer generar deudas, ¿no? De yo soy la que da todo por ti, tú nunca estás a las 8 cuando prometiste o cosas así. Y entonces todos se hacen pues crisis inmensas porque la mayoría de las veces es la niña herida la que está buscando en las figuras de amor como sus propias necesidades. No sé si me expliqué. Sí, ¿sí? Y todo lleva a realmente sanar nuestra niña interior. Sí. ¿No? Justamente qué importante es que todos deberíamos de ir a tomar algún tipo de terapia, la que te haga sentir cómodo, ¿no? Porque ya hay muchos tipos de terapia y buscar entonces ese amor propio del que tanto se habla. Y hay una frase que me encanta porque dices, híjole, es que esta persona ya se me hace muy presumida, ya se me hace... No, es que no es egoísmo, es amor propio. Y justo es ese trabajo que estás haciendo en ti y que de hecho se refleja. Ves a la persona que la ves mucho más contenta, mucho más en paz y se nota que ha ido trabajando y es como entonces, bien lo dices, te vas descubriendo para poder entonces educar a nuestros hijos. Sí, eso que dicen en relación de pareja, a mí me llegan muchos pacientes que dicen, es que yo veo a ellos cómo se llevan, o sea, ellos una pareja, y ella puede ser lo que sea y el otro la aplaude y es feliz y no le importa cómo se viste, y, o sea, como lo que llegan con cierta envidia, ¿no? Con cierta envidia. Pero entonces me volteo y le digo, ¿qué crees que hay de diferencia en esa pareja? Y entonces automáticamente, o si no, ahí haciendo más preguntas, es
el amor que ella se tiene, o sea, lo que ella refleja, ¿no? O sea, muchas veces queremos tener una pareja que nos diga qué bonita estás, o qué exitosa lo hiciste, o sea, hiciste lo que sea tu trabajo, o qué buena mamá cuando eres. tú ni siquiera te lo puedes dar a ti Claro, misma. te ves en el espejo y estoy horrible, no terminas un trabajo, quieres emprender y no confías en ti, quieres ser una buena mamá y únicamente estás pidiendo opiniones de todas las mamás. Entonces, realmente tu forma de amarte, yo sé que suena ahorita muy cliché de que está muy de moda, que el amor propio, pero realmente sí, o sea, cuando nosotros sanamos y sabemos realmente con nombre y apellido quiénes somos, no importa si eres más penosa, si tienes miedos, no importa, pero abrazar eso y decir, esto soy yo, y con miedo lo voy a hacer, ¿no? O sea, Claro. eso te da como la pauta para que tu relación de pareja, tu relación con tus hijos, tu relación en tu trabajo sea mejor, ¿no? O sea, Como contigo. con 2 palabras claves, ¿no? Nos vamos a esta breve pausa y regresamos, pero sería esta aceptación y esta autoestima, ¿no? Ya son 3, amor propio, que es casi lo mismo. Ahorita volvemos a Porque Soy Tu Madre. Quiero agradecer a City Express Insurgentes Sur por prestarnos este lugar para grabar el podcast Porque Soy Tu Madre. Tienen un lugar hermoso y si puedes venir aquí a trabajar, si tienes alguna junta de trabajo que no vivas en la Ciudad de México, este es el lugar ideal porque puedes descansar y puedes trabajar a la par. Así que ven aquí a Insurgentes Sur City Express. Y Porque Soy Tu Madre, sano mis heridas. Qué importante empezar por uno mismo. Seguimos aquí en este episodio sobre heridas de la infancia. Hablamos ya de algunas por ahí que Gaby y yo tenemos. Y Fer, ¿tú con cuál estás trabajando? ¿Cuál has trabajado y cómo te sientes? Porque también aprendemos de la experta cómo te has sanado tú misma. Efectivamente, yo, desgraciada o afortunadamente, caí en una depresión postparto en mi segundo postparto, que fue la revolución de toda mi familia? persona. No, de toda mi Sí, toda mi también. persona, evidentemente crisis familiar a tope, con mis papás, mis hermanos, o sea, con mucha gente, pero justamente esa crisis fue la que me hizo darme cuenta, como muchas mamás que llegan a veces conmigo, que esa crisis nos hace darnos cuenta que no estamos locas, ni estamos mal, ni somos las peores mamás, ni la maternidad nos quedó grande, ni nada de esto. Vamos abriendo, identificando que hay muchas cosas en la mujer que no se pudieron, que venimos cargando, ¿no? Desde nuestra infancia. Y entonces justamente yo en mi proceso terapéutico, que ha sido muy, 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 muy intenso, pues me di cuenta que venía cargando un poquito de todas. Y ha sido un proceso bastante fuerte, como yo les digo muchas veces a mis pacientes, no es venir a terapia a nada más porque quiero sacar palabras, es realmente un proceso muy fuerte, enfrentarte a ti misma, enfrentarte a situaciones que no querías ver. Dolorosas, incómodas. Claro, sobre ti y sobre tus papás, ¿no? Porque el proceso de sanar no solamente es, como decía al principio, sí ser responsable, de salir del plan víctima, dejar de culpar, pero realmente es poder ver a tus padres desde otros ojos, ¿no? Y lo decían hace ratito, sí creo que la mayoría de los padres intenta hacer lo mejor que pueden para sus hijos, pero evidentemente también hay situaciones que ellos mismos no pudieron Claro, y que se nos salen de las manos. Que se salen de las manos, y entonces, lejos de simplemente aceptar que pues fue lo mejor que pudieron hacer, también es visualizar con este perdón y aceptación de, ok, eso me tocó, eso soy yo, honrar la vida de nuestros padres, honrar la vida de mis padres, perdón, agradecer que gracias a ellos hoy estoy aquí, ¿no? De alguna u otra forma, buena, mala, haya sido el camino positivo, ¿no? Y gracias a ese agradecimiento y a eso, realmente poder honrar como mi linaje en todos los sentidos, pues he podido salir, ahí empiezas a sanar, claro. ¿no? Con el perdón, con la compasión, o sea, serían como puntos claves para sanar las heridas, porque puntualmente quizás los que nos están viendo o escuchando es, sí, tengo las heridas, quizás puedo tener un combo, pero ¿cómo las sanamos? ¿Se empieza a través del perdón? Sí, o sea, se empieza identificando que hay algo en tu historia que te está generando personalmente un cambio en tus conductas, ¿no? Hay que acordarnos, retomando un poco rápido lo de que decíamos hace ratito,
que la interpretación que tú le diste a la infancia, a tus heridas, a tus padres, va a ser lo que va a determinar tus conductas y tu manera de relacionarte en la vida adulta. Entonces, cuando tú eres un adulto que puede observar que esas heridas pudieron haber sido sí provocadas o solamente interpretadas, o realmente puedes conocer más sobre tu historia emocional, pues puedes más fácil poder llegar a ese perdón y a esa aceptación hacia tus padres, pero primero es hacia contigo. O sea, decir, pues, esto no me gustó, o también tengo que perdonarme, también tengo que abrazar a mi niña interior, también tengo que soltar muchas cosas que a lo mejor, y como lo platicábamos hace rato, intenté meter en el baúl de la caja de Pandora y que nunca más iba a abrir, y la maternidad llegó con la llave mágica de la caja de Pandora y te dijo, María Inés, ábrela, ¿no? Entonces, ahora sí enfréntate con tus a heridas. eso. Entonces, por eso el posparto es tan complicado, digo, a grandes rasgos en la maternidad, porque llega con esta llave. Entonces es esa niña vulnerable. Y la llave trae un costalote de hormonas también. Claro, también. O sea, no, claro, no, qué sí. cosa. Oye, ¿cómo se podrá relacionar aquí toda esta cuestión de las herramientas para empezarnos a sanar a nivel espiritual? Porque yo veo que también muchas veces nos sentimos con vacíos muy fuertes, que a veces ni siquiera sabemos ponerle nombre y apellido. Y yo lo relaciono mucho una forma de sanar, independientemente de la religión que cada quien profese o independientemente de las creencias que cada uno tenga, pero sí con esta conexión espiritual. Tú, Quiroga, que tienes también como esta sensibilidad con las personas que van contigo, ¿cómo lo podrías relacionar como para darles una estrategia para sanar a nivel energético? Justo ahorita lo acababa de decir Fer, que es el perdón. En la cuestión que yo manejo, por ejemplo, energéticamente con los ángeles, siempre te dicen, el perdón sana y tienes que empezar perdonándote a ti. Es la primera cosa que tienes que hacer y que tienes que manejar. Pero mucha gente dice, ay, ¿yo qué me tengo que perdonar? No, es que hay que perdonarse desde cuando permitimos un rechazo, desde cuando permitimos que alguien nos hablara mal, desde cuando hubo una ocasión que no pusimos límites, pero ya estás sea hablando nuestra de la pareja. vida adulta. No, Cuando desde permitiste un niños rechazo también. desde que tenías 3 años, ¿cómo podías evitarlo? No, a lo que yo voy es que en ese momento, igual a lo mejor yo sentí que yo no era válido, yo sentí que yo no podía. Por ejemplo, yo lo veo ahora con mis hijas en la escuela. O sea, sacan llega un día y me dice, mamá, es que perdón, es que de verdad el examen estaba muy difícil. Y digo, ¿cómo las ves que se están mortificando por algo? Le digo, mi vida, no pasa nada. O sea, hay cosas más importantes, tranquila, relájate, pero ella me decía, es que yo veo con mis compañeros, que hay otros papás que, ¿cómo no sacaste un 10? Y la exigencia, ¿no? Entonces, desde chiquitos ahí lo traen. Ahí vienen los papás para ser los encargados de decirle, no pasa nada, ¿no? Y entonces ahí tenemos que perdonarnos nosotros, hoy como adultos, en su momento lo que no pudimos trabajar, solucionar de niños, ¿no? Entonces, esos perdones nos vamos dando cuenta ya ahorita de adultos, de chiquitos, pues todavía había muchas cosas que no sabías cómo manejarlas. ¿Y sirve, por ejemplo, en algún momento tener estas imágenes de cuando tú eras chiquita y abrazar esa imagen? Porque justamente como dicen, hoy ya tengo muchas más herramientas que no tenía en ese momento, cuando quizás me quedé callada, dejé que alguien me maltratara, fui testigo de un abuso que le hacían a mi mamá o a mi papá o a mis hermanos. Estuve ahí y no pude levantar la voz, pero hoy sí tengo esa voz, hoy tengo ese poder, hoy tengo esa seguridad. Quizás también, porque yo me baso mucho en imágenes, y yo me veo de chiquita, hay una cosita así. Igual esa niña es la que tienes que perdonar. Pero sigo siendo esa niña, nada más de ya casi cuarentona. ¿Cómo me perdono? ¿Sirven este tipo de herramientas? Claro, evidentemente. Imágenes? O sea, cuando trabajamos o hacemos ejercicios de constelación, muchas veces para terminar como de drenar todas estas emociones que se van moviendo, es justamente, puedes agarrar una foto tuya de niña, puede ser tuya sola, puede ser tuya con tu mamá, con tu papá, y visualizarte ahí, ¿no? ¿Quién es esa niña? ¿Qué quiere esa niña? ¿Qué siente esa niña? ¿Qué le podrías decir a esa niña, no? Realmente, muchos de los ejercicios que a veces trabajamos es abrázala, ¿no? Abrázala y ¿qué realmente le podrías decir a esa niña? ¿O qué te podría decir ella a ti, no? O sea, porque a veces sí tienes que perdonar a esa niña, o sea, esa niña chiquita tiene mucho que, como adulto, y pedirle perdón,
Pero a veces también esa niña chiquita, cuando lo hacemos en terapia, tiene mucho que agradecerle a este adulto, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho? ¿Cómo a lo mejor y con todas las situaciones difíciles de vida que has tenido que pasar, estás parada, haciendo los logros, ¿no? Entonces, a mí se me hacen ejercicios hermosos, sanar a la niña interior. Y es como recíproco, ¿no? También. Claro, porque sabes una cosa, a mí se me hace mágico cuando somos mamás sanar a nuestros niños interiores, bueno, a nuestra niña interior, sobre todo en la maternidad, porque sacamos del encuadre a nuestros hijos, a nuestras hijas. Realmente dejamos de proyectar en nuestros hijos todas estas carencias y necesidades que venimos cargando desde nuestra niña. Y se me hace un acto de amor inmenso en la maternidad poder darle a nuestros hijos el papel y el rol de ser ellos. Y lo que les corresponde, Claro, ¿no? efectivamente. No ¿Sabes también que me ha funcionado? proyectarnos. El hecho, por ejemplo, además del ejercicio tan bonito que dices, ya cuando te vas dando cuenta de cosas con tu mamá, con tu papá, que lo hables. Muchas veces me dices, no, yo prefiero decirlo en un espejo, en una carta, está perfecto. Pero también si te atreves a hablarlo, obviamente a través del amor, con amor, nada de, es que tú me hiciste cuando yo tenía. No, porque si no, entonces ya estamos juzgando, ya estamos entrando a la crítica. Sigues con el coraje. Y ya estamos señalando. Entonces ahí no hemos perdonado nada. Pero a mí me pasó cuando ya vi todo desde afuera y cuando comprendes, en este caso a mis papás, a los dos, un día me agarré platicando tan bonito que de repente nos tenías a los tres llorando. Y mi papá me dijo, es que si tú supieras cómo era tu abuelito. Y de repente empezamos a platicar tan bonito y dices, claro, aquí te vas dando cuenta cómo viene, no nada más de mis papás, de tus bisabuelos y de tus ancestros incluso. Y empiezas a perdonar tantas cosas en una plática tan bonita. Si pueden hacerlo, háganlo porque de verdad terminas abrazando a tus papás de una manera de agradecimiento por decir, gracias. Fíjate que a mí vengo de ellos. A mí me ha pasado distinto y no sé, porque yo no tuve oportunidad de hablarlo así con mi papá. Y el año pasado que murió, yo he tenido como esta conversación, pues, no le escribí cartas, pero es como si hablara Ajá, esto está muy bien. con él. Porque Y aunque la me persona ya haya siento- fallecido. Yo no sé si me estoy volviendo loca, pero sí me siento mucho más tranquila, como poder haber hecho las paces con mi papá y decir, entiendo por qué no pudiste estar, ¿no? Y está bien. Y sabes una cosa que a mí me encanta trabajar también, independientemente de las cosas lindas o no tan lindas que hayas tenido que vivir, siempre tenemos que agradecer a nuestros papás. Y no me refiero en el sentido, o sea, de que sea lo correcto o no. Nos enseñan desde niños. Da las gracias por la comida. Y no estoy hablando de que sean buenas conductas o no, ni nada de eso, sino simplemente que nos enseñan a verbalizar las cosas positivas de alguna forma hacia nuestros padres. Pero ¿qué pasa cuando papá te pegó y no era justo? ¿O qué pasa cuando no llegó al festival? ¿O qué pasa cuando de alguna forma sucedieron cosas en la casa que te llenaron de miedo, de situaciones que eso también hay que sanar? Porque todas esas emociones que se quedan, que no pudiste llegar con tu papá y decirle te odio, porque y no es por el hecho de que sea correcto, no, ojo. O sea, no es el hecho de que voy a llegar con mi papá a decirle cosas horribles. Esto no es moral. O sea, me refiero en la parte emocional 100%, ¿no? No pudiste sacarlo Yo ni no descargar. pude sacar que no era justo que me diera un cinturonazo a mí y no a mi hermana, si la culpa fue de ella y era la chiquita, ¿no? O sea, todas esas emociones que se van quedando, ¿Las no dichas? las no dichas, las negativas, las que no son socialmente aceptadas, las que nadie nos enseña que es válido también verbalizar, es bien importante drenarlas, ¿no? Sacarlas en el proceso de sanación, desde mi punto de vista, es de lo más importante, porque desde todo eso que se quedó grabado en lo más grabado, que está generando tu personalidad, porque te sentiste invalidada, injusta, o sea, no sé, de alguna forma con abandono, con lo que sea que cada historia vaya generando, eso es lo que te va a dar como una gran puerta para poder, no me refiero a perdonar a tus papás,
sacar de ti mucho cúmulo emocional. Eso que nos está carcomiendo. que nos está quedando. Lo de las cartas y quemarlas, A mí me ¿por encanta. qué funciona? Sí. ¿Por qué funciona tan Porque te bien? estás descargando, al final de cuentas estás sacando justo lo que dice Fer, sacando todo lo que traes aquí atorado. De alguna u otra manera. No, eso yo voy al baño. De alguna u otra manera es una forma de poder expresarlo. Acuérdate que si escribimos, si hablamos, si nos vemos al espejo, siempre recomiendan cualquier opción, la que te dé paz a ti, ¿no? La que dices, yo con esta me siento a gusto, está perfecto. Mientras lo saques y saques el sentimiento desde a través de, híjole, yo me sentí triste porque no fuiste al festival, yo me sentí Sin abandonada. quedarte corta. Sin Porque quedarte ahí nadie te corta. va a juzgar. Exacto, pero sin juzgar también. Ok. O sea, es nada más hablar desde tus emociones. ¿Cómo te sentías tú? Ah, yo me sentía triste, me sentía abandonada, me sentía como la única niña que estaba ahí en el patio de la escuela, solita. Bueno, entonces, ¿cómo me sentí? Y eso vamos igual con una pareja. O en lugar de, ¿te acuerdas cuando me hiciste esto? No, pues ahí ya lo estamos volteando totalmente. Ujú. Sí, Y yo te creo que- enganchas más. Creo que el proceso de sanar, desde mi punto de vista, es algo 100% personal, porque yo puedo haber sanado mucho de mi historia que realmente hizo una diferencia en mi relación de pareja. Todas las cargas, los estuches que saqué de la mochila de mi esposo que yo le había dado, hizo que, por lo menos en mi percepción con él, hubiera una mejoría, ¿no? En este dejar de esperar Ujú. para poder ser juntos, ¿no? Entonces, creo que el proceso de sanar es algo súper personal, no es lineal, hay altas y bajas, y por eso, desde mi punto de vista, la terapia de pareja a mí no me gusta, porque cada uno va con su propio proceso, ¿no? Entonces, así puede ser el esposo y la esposa trabajando cada quien a su ritmo, tú con tu mamá, y el proceso de tú sanar y drenar tus emociones a tu manera, a tu ritmo y a tu Es súper proceso, personalizado. va a Pero entonces llevar- tampoco recomiendas que sea con hijos, o sea, ni con pareja ni con hijos. Es una cuestión súper A mí, personal. a mí me gusta que cada persona tenga su espacio, porque volvemos a lo mismo al inicio del podcast. Cada persona va a interpretar su historia diferente. Ujú. Y a lo mejor si estoy en una terapia con mi mamá y le digo, es que tú me hiciste esto, me va a decir, ay, qué exagerada, o ay, no, o tú ya me minimizaste, o ya no quieres ser... Interfiere en el proceso de Claro, sanación. porque ella lo hizo desde otro proceso, desde otra interpretación. Entonces, vuelves a desvalidarte o vuelves a tener que cambiar tu opinión por lo Sí, otro. Entonces, sería ¿cómo se dice? Cuando te ciclas en el mismo Claro. movimiento, ¿no? yo creo que lo más importante cuando eres mamá, o algo de lo que más le puedes dejar a tus hijos, es enseñarlos a tener un espacio terapéutico desde chiquitos, y no porque estén mal, como es el tabú, sino porque realmente ellos aprenden desde muy tempranas edades a expresar. Micaela me dice, estoy frustrada, palabras que dices como a los 5 añitos, o sea, bueno, creo que la frustración la entendí en la universidad. No, o sea, o me dices que me regañas y no entiendo qué me estás diciendo y solo veo tus caras enojada y me Ujú. angustio. Y Órale. realmente son frases que hoy abrazo, ¿no? O sea, me hinco junto a ella y le digo, Ujú. perdóname, mi amor, yo lo único Ujú. que no quiero es angustiarte. Pero claro, a veces estamos tan condicionados a hablar desde el adulto, que si no les damos las herramientas a los niños, dices, no me entendió, le valió, es una rebelde, no sé, los vamos etiquetando. Y el que ellos tengan su propio espacio terapéutico les da herramientas para poder decir, oye, ma, entiendo que estés enojada, pero no entiendo qué me estás Ujú. diciendo, Y ¿no? qué importante lo que dijiste ahorita. A veces, incluso nosotros como adultos también se vale pedirle perdón a nuestros hijos. Claro. Aunque los veas chiquitos y que tú eres el que lleva las riendas de la casa, no, también se vale equivocarse y también se vale decir, ¿sabes qué? Sí, perdóname, la regué. Los Y estás la regué enseñando por esto a y por pedir esto. perdón. Exacto. Ujú. Y muchas veces también por un sistema cultural y con estas creencias súper arraigadas de esta maternidad autoritaria y en donde solo yo tengo la razón y entonces yo no puedo bajarme a tu nivel, no te puedo pedir perdón. Porque Eso soy se tu madre. creía. Exacto, porque soy tu madre. Y ahora porque soy tu madre me perdono y te perdono, ¿no? Claro, y justamente es así, o sea, es ponernos a su nivel. O sea, hincarme, ver a Micaela a los ojos y decirle, mi amor, no quería hacerte esto, ¿no? Ujú. O sea, pero todo ese proceso, y no estoy diciendo que necesariamente tienes que ir a terapia para poder comprender a tus hijos,
pero sí para comprenderte a ti, porque a lo mejor si me dice, es que no te entiendo nada, lo puedes ver como un acto de rebeldía o no sé, como desde tu propia herida, ¿no? Como que no me Claro, no me o una quiere- amenaza, una ¿no? ajá, entonces cuando tú te conoces y dejas de ver al mundo exterior como algo amenazante y realmente te vas escuchando a ti en todos los sentidos, pues puedes conectar más bonito. Por supuesto, y entonces ya no le das ese peso a los hijos, ya no les das esa responsabilidad de estar curando tus heridas. Imagínate responsabilizar a los hijos de curar las heridas de los papás, pues bueno, no, Y no. aún así yo creo que quedarnos también con el hecho de que aunque vayamos a terapia, aunque sigamos trabajando todo el tiempo con nosotras mismas, que es muy bueno, aún así no hay una mamá perfecta, aún así la vamos a seguir regando, aún así nos vamos a seguir equivocando, porque yo creo que nunca acabamos de aprender y nuestros hijos siempre nos van a estar enseñando. Es ¿no? parte de la vida. Sí, efectivamente. Creo que no queramos como mamás luchar por encontrar esa meta de perfección. Y pienso idéntico, creo que no vamos a llegar a eso. Creo que somos las mejores mamás para nuestros hijos, por algo nos escogieron, pero definitivamente ese camino de perfección como tal, de no regarla, de no equivocarnos, de no hacer algo que pues creamos que no es lo correcto, pues no existe. Entonces, yo creo que en esta vida venimos todos a aprender, no importa si ya eres mamá, papá, si decides tener hijos, si no decides tener hijos. Definitivamente creo que es un camino enorme, los años que estemos aquí, de conocimiento, y pues qué mejor que hacerlo con nuestros hijos, ¿no? Por supuesto, y como dices, nos escogieron por algo y yo creo que también el ingrediente clave en esta cuestión es divertirnos y jugar con ellos, porque a través del juego también podemos conectar mucho más y a través del juego, el juego también es terapéutico y creo que también podemos conectar desde la compasión. Bueno, Ponerte hasta en el- ahora en el me zapato ha de los otros. funcionado, Ujú. exactamente. Quiroga, Fer, tenemos Me que encantó. terminar el podcast, pero muchísimas gracias por haber estado aquí en Porque Soy Tu Madre. ¿Qué le dirían a sus hijas? Porque bueno, cada quien tiene 2 hijas. Porque soy tu madre, ¿qué? Quiroga, a Gavita y a Regina. Gaby, Regina, porque soy tu madre. Ay, mira, nada más me dicen No. mis hijas. ¿sí? Yo ya me eché mi lloradita, así que Porque Se vale. soy tu madre, te voy a regañar, les voy a llamar la atención, les voy a repetir las cosas 1 y 1000 veces, voy a estar detrás de ustedes, voy a veces a exigirles ciertas cosas, pero siempre voy a estar para cuidarlas, para protegerlas y para procurar que siempre sean muy felices, porque creo que a eso venimos a esta vida, a que sean felices, a que lo disfruten, a que gocen, a que bailen, y todo esto es porque las amo. ¡ay, qué bonito, Quiroga! Sí, ¡Mua! muy Besos bueno. a Gavita y a Regina. ¿Tú, Fer? Pues yo por Micaela y Valentina, porque soy su madre, pues igual voy a luchar todos los días por encontrar una mejor versión en mí para poder acompañarlas en su proceso de vida, lo que pueda estar para que puedan creer en ustedes, para que puedan saber quiénes son y puedan continuar su camino de vida con o sin mí. Ay, que me van a hacer llorar otra vez, por Dios. Y justo como dices, me encanta, y caminando juntas, y así pueden encontrar también, si quieren, ayuda de parte de Fer y también de Quiroga, que los puede acompañar en estos procesos. Por favor, también compártanos sus redes sociales. @Gaby Quiroga T al final, ahí con mucho gusto, ahí estamos a sus Ahí órdenes. también pueden checar contigo, además de verte en Viva la Vida, también pueden checar contigo alguna terapia. A las 10 de la mañana, Viva la Vi, y tengo también mi página de internet que es gabyquiroga.com, y justo ahí en la página están también incluso varios episodios, varias terapias incluso que puedes tomar y varios cursos incluso. Ya grabados. Ya grabados que se rentan. Ah, perfecto, súper. Fer, tus Yo redes. estoy en caminando.juntasmx, ahí pueden encontrar pues el link para agendar sesión personal y también para los talleres o cualquier ejercicio de constelación que quieran. Ah, porque hacer. también es consteladora. ¡Ay, qué bien! Muchas gracias. Gracias, Fer. Gracias, Quiroga. Muchas gracias. Gracias a ustedes por escucharnos, por darse la oportunidad y por regalarse estos minutos que son totalmente positivos para la crianza y para ser mejores personas y sobre todo para querernos mucho más. Nos vemos en el siguiente episodio de Porque Soy Tu Madre. Bye.
Bye.